Anem a començar la presentació d'aquest llibre que porta per nom aquest nom tan suggeridor. Jo he estado en Mauthausen i de Carlos Rodríguez del Risco amb la Sara Breneix, no? La professora Sara Breneix com a editora. La professora Sara Breneix ens en va parlar com va ser el mes de novembre passat, no? Que vam presentar el llibre sobre Semprún, Primo Levi i Joaquim Amapiniella, que també va coordinar el professor Joan Maria Tomàs, que està avui aquí, també ens acompanya, i van trobar que era Bé, quan ens va explicar de què es tractava, van trobar que era un cas d'alguna manera gairebé desconegut, no? I una gran rellevància, sobretot per la singularitat, no? També del personatge, no? del Carlos Rodríguez del Risco. I bé, em van parlar de fer una presentació també amb en Josep Calvet, el doctor Josep Calvet, que com saben és el responsable de continguts i projectes del Memorial Democràtic, és el CAP, de l'àrea aquesta de continguts i projectes. I bé, jo d'alguna manera faig de presentador, només, el que s'establirà crec que és un diàleg, no? Entre vosaltres dos, entre la professora Sara Breneix i el Josep Calvet. Només per presentar breument a la professora Sara Breneix, és doctora en Llengua i Literatura Hispànica per la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i és catedràtica a la Amherst College, a Massachusetts, als Estats Units, i la seva recerca se centra principalment en la representació, podríem dir, espanyola en els camps de concentració nazis, sobretot a través de la literatura, textos històrics, memòries i altra documentació, com és en aquest cas, no? Que d'alguna manera seria com unes menes de memòries, sí, no? Més o menys, sí, les memòries. I és autora de nombroses publicacions a l'entorn d'aquests temes, entre altres Spaniards in Mauthausen, Representations of Nazi Concentration Camps i Spain, the Second World War and the Holocaust, History and Representation, i també va guanyar el premi al National Endowment for the Humanities Fellowship per la seva recerca. Bé, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sara, es siempre un placer, i pròximament també ens tornarem a retrobar a Madrid perquè presentarem el llibre aquest que vam editar a l'entorn d'aquestes tres figures, no? Tan importants pel que fa a la representació, podríem dir, i el testimoniatge de l'Holocaust i la deportació, que són Jorge Semprún, Primo Levi i Joaquim Amapiniella. Bé, doncs no sé com ho voleu fer, quin és l'ordre? No sé si comences tu, Josep, o comença la... No, començaria jo. Fa una mica de presentació i a partir d'aquí doncs... Doncs comencem i després... Vols que posi el llibre per les fotos? Bé, doncs bona tarda. Tal com ha comentat el Jordi Font, el director del Memorial Democràtic, per nosaltres és un plaer comptar un cop més amb la presència de la professora Breneix aquí a casa nostra, a Barcelona, i poder gaudir de la seva presència aprofitant aquesta estada que fa durant aquest curs acadèmic a Madrid, a la Universitat Complutense, i el proper 7 de maig ens tornarem a veure a Madrid amb motiu de la presentació d'aquest volum sobre Primo Levi, Semprún i Amapiniella, que també s'ha editat en castellà, i per tant farem la presentació a Madrid. El format, com deia el Jordi, jo faré una mica de diàleg entre la Sara i jo al voltant d'aquest llibre i al voltant del personatge i la història particular del Carlos Rodríguez del Risco, que com després veureu, les persones que no coneixeu el personatge, el seu origen i el seu final, és prou important i interessant. Per nosaltres també, com a Memorial Democràtic, és un plaer poder desenvolupar aquest acte, el primer acte que fem fora de la nostra seu. Com sabeu, estem sense seu per fer activitats i és el primer acte que fem aquí al Museu d'Història de Catalunya, un lloc emblemàtic on parlem de deportació i parlem de deportats. Aquí es conserva el llegat de Juan de Diego, els llistats, la documentació tan important sobre el coneixement
del Holocaust i la deportació d'espanyols i de catalans, i també les fotografies del Francesc Boix. Per tant, no hi ha cap millor marc, no podia haver cap millor marc per desenvolupar aquest acte aquí al Museu d'Història de Catalunya. Ja fet aquestes petites puntualitzacions que volia fer en principi, passaria a parlar d'aquest llibre, amb la conversa amb la Sara. Jo he estado en Mauthausen por Carlos Rodríguez del Risco. Un libro, Sara, que gira en torno a la edición que tú has hecho, comentada de los artículos que Rodríguez del Risco publicó. Rodríguez del Risco, deportado en Mauthausen entre 1940 y 1945, publicó durante el año 1946, o sea, recién salido de Mauthausen, en el periódico español Arriba, el periódico madrileño Arriba. No era un periódico cualquiera, en aquellos momentos. Recordar que era el órgano oficial de Falange, el partido único del gobierno del régimen franquista. Tú, Sara, has hecho la edición crítica del texto comentando y contextualizando episodios, nombres, historias, que hay muchas, como luego comentaremos, y algunas de las afirmaciones que el autor vierte en el texto. De la lectura del libro hay que decir, para los que tampoco lo conozcan, que acaba de salir de imprenta, acaba de llegar. Esta es la primera presentación que se hace del libro y por lo tanto también un honor de poderlo hacer aquí. Probablemente Rodríguez del Risco fuera el primer español deportado a Mauthausen que volviera, que regresara a España. Estaba aquí ya en 1945 y el primero en escribir sus memorias o sus recuerdos de su estancia en un campo de concentración. En un texto donde el mismo Rodríguez del Risco se presenta o se autopresenta como católico por convicción, soldado de la Iglesia, español fervoroso, un servidor a mi patria representado unánimemente por Franco. Esta es una autodefinición que en el texto realiza Rodríguez del Risco, que teóricamente había sido un soldado luchador en las filas del ejército republicano. Explícanos, para las personas que no conocen, quién era Rodríguez del Risco, cuál es su origen. Ha habido cierta confusión, luego quizá podamos profundizar en este origen, porque en algunas fuentes documentales el lugar de nacimiento se le atribuye es Navarra, en Estella, en la provincia de Navarra, pero leyendo tu libro hemos conocido que en realidad Rodríguez del Risco nació en Cataluña, nació en Vilanova i la Geltrú. ¿Cómo llegaste a averiguar que Rodríguez del Risco era de Vilanova i la Geltrú y qué hacía Rodríguez del Risco y la familia en Vilanova? Gracias, Josep. Solo para agradecer esta recepción, y Jordi y Josep, y tener el apoyo del Memorial Democràtic para este libro. Quiero sinceramente agradecer esta posibilidad de presentar el libro. Carlos Rodríguez del Risco efectivamente es de Vilanova i la Geltrú. Y es un hombre que viene de una familia militar y su padre es general. Entonces, realmente es alguien que cuando estalla la guerra civil ha estado un poco disgustado, su padre, con las políticas de Azaña sobre las Fuerzas Armadas. Pero sin embargo le toca alistar para luchar para la República. Mientras tanto, y esto mientras explico su trayectoria, puedo explicar un poco cómo voy descubriendo cosas sobre Rodríguez del Risco. Pues mediante los archivos en Huelva, en Valencia, descubro que durante la Guerra Civil sí que ha servido, sí es un soldado de la República, pero también está disgustado con la República, con las Fuerzas Armadas, como dije, seguramente con el liderazgo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque llega a la cárcel 4 o 5 veces durante la Guerra Civil por varios crímenes, pero realmente son de quejarse de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, estábamos en plena guerra civil, entonces sigue luchando con la República. Como muchos, cuando realmente la guerra se aproxima a su fin, se exilia en barco desde aquí de Cataluña y llega a Francia con muchos otros refugiados en febrero del año 39. Es ahí donde su trayectoria realmente es muy similar a muchos otros refugiados, muchos otros exiliados. Pasa por los campos de refugiados franceses y es ahí también donde inventa otra identidad, porque al estar en estos campos que ya sabemos que eran horribles, sin las necesidades básicas para vivir, Rodríguez del Risco, y no es el único, inventa ser de Navarra para poder hacer la transferencia desde Ángeles a Gurs. Gurs es un campo un poco más organizado. Para los vascos también hay brigadistas ahí en Gurs. Y es donde uno de los mitos sobre Carlos Rodríguez del Risco nace, porque empieza a decir que es de Estela, de Navarra, cuando ya tenemos constancia por muchos documentos, pero empezando con su certificado de bautismo, que de verdad nace en Vilanova y es catalán. Siguiendo este camino desde Gurs, no solo es soldado de la República, sino que lucha en la Segunda Guerra Mundial. Se alista en la Legión Francesa, la Legión extranjera, y lucha en algunas de las batallas más importantes al lado de otros españoles contra Hitler. Y es ahí también donde cuando la guerra toca a Francia y en el año 40 es capturado por los alemanes, mandado a otro campo, un Stalag que son campos de prisioneros de guerra, y de ahí deportado a Mauthausen. Es uno de entre los primeros, porque llega en septiembre del año 40. Todo esto tenemos la documentación desde su nacimiento hasta su entrada el 8 de septiembre de 1940 en Mauthausen. Interesante. Entiendo entonces que la trayectoria hasta este momento es una trayectoria similar a la mayoría de españoles que partieron hacia el exilio y acabaron en Mauthausen en esta primera etapa. Totalmente, totalmente. Incluso encontré otros que habían inventado un origen diferente para poder hacer la transferencia entre campos de refugiados. Entonces, hasta ahí es bastante similar. Luego volveremos a su estancia en el campo de Mauthausen, pero me gustaría un poco hablar de estos artículos que Rodríguez del Risco escribió en Arriba en 1946. Concretamente son 34 artículos, que es mucho, entre abril y junio de 1946, bajo el mismo título del que tú has puesto el libro, Yo he estado en Mauthausen. Unos artículos que no solo habla de la deportación, sino realiza también he podido leer todo el relato del exilio, cómo fue el exilio, su relato, su experiencia en la Legión extranjera, etcétera, etcétera. Y vuelve a España de manera, digamos, prematura y se establece en Santander. Luego, no sé si nos puedes explicar por qué Rodríguez del Risco, qué trayectoria tuvo desde que fue liberado y llegó a París, cómo logró por dónde entró a España, pero antes que esto también me gustaría detenerme un poco la figura del periódico Arriba. En tu libro citas la personalidad o la figura de Rafael García Serrano, que era uno de los principales, digamos, periodistas y editorialistas de Arriba, que se reúne con Rodríguez del Risco. García Serrano, periodista, novelista, uno de los, digamos, instigadores del golpe de Estado de 1936 en Navarra y un referente literario del franquismo. ¿Pudo esta relación con García Serrano influir en los textos que del Risco escribió?
¿Cómo lo ves esta relación? Sin duda, o sea que no sabemos exactamente cómo se ponen en contacto, pero el primer artículo de la serie es una entrevista entre Rafael García Serrano y Carlos Rodríguez del Risco, en que Rodríguez del Risco dice que hay mucha gente que estaba clamando para publicar sus memorias, pero que él quería posicionar esta serie de artículos justamente en arriba. García Serrano le cuestiona, le pregunta en esta entrevista sobre números, sobre datos, incluso llega a decir que no comparte algunas de sus creencias políticas, esto lo dice en el primer artículo García Serrano, pero luego se nota, aunque no tengo las pruebas, porque yo no he podido encontrar ningún informe de la censura que nos diga exactamente cómo editor y autor hayan mutuamente influido en los artículos, pero sabemos que García Serrano es la mano que está editando, que está dirigiendo la serie y supuestamente pone los titulares de cada entrega. Los titulares a veces no tienen mucho que ver con el contenido del artículo, pero sí que hacen una comunicación muy directa de un sentimiento antifrancés, anticomunista, una visión muchas veces propagandística de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración. Luego, en los artículos, sin embargo, realmente resalta la voz de Rodríguez del Risco, describiendo su día a día, describiendo esta trayectoria que acabo de narrar y dándonos una serie de detalles que solo él podría saber, solo un sobreviviente de Mauthausen realmente podría describir. García Serrano, el editor, seguramente... si no manipulaba los artículos, sin duda dirigía los artículos, pero la voz es de Rodríguez del Risco y las memorias son suyas también. Sí, porque evidentemente hay una crítica directa contra Francia y contra la Unión Soviética, sí. Un poco haciéndose eco de la frase que hizo fortuna en el régimen franquista en aquellos años de la conspiración judeo-masónica comunista, también se va repitiendo en estos artículos y hay una crítica directa contra el SERE y el GERE, acusándolos de abandonar a los exiliados corrientes, los que no eran conocidos en Francia. Y por otro lado se presenta desde arriba a Del Risco como un hombre que vuelve convencido y fiel, sintiéndose seguro bajo el llamamiento de Franco. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que se dice, o supongo que esto es la entradilla que escribe García Serrano, que Del Risco rechazó especulaciones de muchas ofertas extranjeras para publicar su relato. Un poco... propagandístico, totalmente. Supongo que no hay ninguna oferta ahí en el margen. Entrando también en el personaje, tú desvelas algunos detalles que me han llevado mucho la atención y me gustaría también que nos pudieras avanzar y compartir, porque creo que muchos de estos detalles te han llegado en la parte, o los has conocido en la parte final de la investigación. Varias cosas. Del Risco fue expulsado por sus compatriotas del grupo de españoles del campo de Mauthausen y creo que en otra de los comentarios que haces de la edición explicas que haber localizado un documento en el archivo del Partido Comunista donde se tilda a Del Risco como un degenerado, un bandido y un criminal, y el propio Josep Borràs, conocido también por ser uno de los deportados catalanes que escribió sus memorias, primero en francés y luego se publicaron en España, en Cataluña hace poco, se dice que Borràs afirmaba que Del Risco era un simpatizante de las SS. Supongo que son detalles reveladores luego de lo que sucedió posteriormente cuando Del Risco regresa a España. Claro, tienen que ser. O sea que estos detalles son cosas que descubrí hace un mes y medio, porque realmente llevo 10 años investigando este libro y nunca había visto ninguna mención de Rodríguez del Risco entre sus compañeros de Mauthausen. Pero Rodríguez del Risco mismo admite que dentro del subcanto de Steyr, que es donde tiene es mandado desde Mauthausen a Steyr, donde tiene su labor forzado.
forzada, digamos. Ahí en Steyr llega a ser jefe de barraca y él lo admite en los artículos. Con lo cual tiene cierta relación con las SS. Es alguien que actúa en nombre de las SS para controlar a los otros prisioneros en la barraca, para limpiar la barraca, etc. Pues esto lo tenía claro, pero al descubrir una edición de Josep Borràs Lluch, es bastante reciente, 2021, ahí es donde Josep Borràs, que estaba en Steyr también, en este mismo comando, menciona que Carlos Rodríguez del Risco tuvo el apodo El Capitán, supongo que porque fue el marino, el capitán, y luego anuncia claramente que el capitán era Rodríguez del Risco. Y es más, que hemos encontrado, gracias al Museo de Badalona, el diario de Josep Borràs, que pudo escribir durante los últimos años de su encarcelamiento en Mauthausen y en Steyr, y es ahí donde dice que efectivamente, después de la liberación del campo, el núcleo de españoles comunistas echan Carlos Rodríguez del Risco del grupo de españoles sobrevivientes que todavía quedan en Mauthausen. Este detalle no dice Rodríguez del Risco en sus memorias, no aparecen en los artículos. En los artículos simplemente sale de Mauthausen y va a su camino hacia Francia y luego el norte de África para volver a Madrid y España. Como decíamos antes, estamos ante las primeras memorias que escribió un deportado español sobre su experiencia en los campos. Y unas memorias o unos diarios relativamente recientes. No había pasado meses desde su salida de Mauthausen hasta que comienza a escribir o escribe estos textos. También es un elemento a tener en cuenta porque son las primeras. Quiero recalcar que estos para el momento no son exactamente, bueno, son memorias, pero son memorias que acaba de vivir. O sea, que está publicando en abril del 46. Mauthausen es liberado en mayo del 45. Entonces, y probablemente empezó a escribir antes de publicar. Con lo cual, lo que tenemos, y es donde realmente veo el valor de estas memorias, es que entre otros elementos más propagandísticos tenemos detalles increíbles de dentro del campo de Mauthausen. Nombra a personas que no hemos podido localizar después en las bases de datos. Nombra a gente entre los compañeros españoles y catalanes que no tenemos constancia de su presencia en Mauthausen, por ejemplo. Y también es alguien que está realmente tratando de hacer capturar como un informe periodístico de cómo era la vida, de cómo era la comida, de cómo era el tratamiento, de cómo era la labor. Entonces es sorprendente el nivel de detalle que puede proveer en esta serie de memorias, y es en parte por qué quería sacarlo a la luz, porque claro, al leer muchas memorias a lo largo de mi carrera de Mauthausen, realmente esta es la más aguda, ¿no? Y es normal, porque está escribiéndolo casi al pisar España meses después de su liberación del campo. A pesar de todo lo que comentas, son unas memorias o unos relatos que pasaron tuvieron poca relevancia y pasaron prácticamente desapercibidos, sin pena ni gloria, podríamos decir, dentro del relato que se hizo de Mauthausen. ¿Por qué crees que se produce este hecho? ¿Por el simple hecho de que se publicaran arriba? ¿Y qué valor tú le darías al relato? Un poco ya lo has explicado, pero ¿el hecho de que se publicaran arriba es motivo de lanzar el relato a la papelera o hay que tenerlo en cuenta? Sí, estos son como un veneno, ¿no? El hecho de que estén arriba, en las páginas de arriba. Y además, y esto lo cuento en la introducción, pero han sido un poco tapados. Hay una copia, la copia que yo encontré en la Biblioteca Nacional en Madrid, no tiene todas las entregas, porque hay muchas entregas muy propagandísticas, antisemitas, pro-hitlerianas, ¿no? Negacionistas.
Entonces, esta es la respuesta. ¿Por qué no se ha tocado? Pues en parte porque Rodríguez del Risco era persona non grata entre los otros supervivientes, era simplemente, o sea, totalmente aislado de la comunidad de deportados, exdeportados, y por otra parte, lo que cuenta es muy difícil es una narración compleja, ¿verdad? En que hay verdades, pero hay falsedades también, y está todo dentro del marco de arriba, que yo entiendo no querer enfrentar algo que puede parecer totalmente como un bulo, pero es leerlo y entenderlo y ponerlo en el contexto de España del 46, en que si se da un poco de contexto, puedes ver lo beneficioso de mirar hacia un deportado que no cabe dentro del marco normativo de los exdeportados, que no es como muchos de los otros, no es antifascista, no se queda en Francia, vuelve a España, y si hay uno, habrá sido otros también. Rodríguez del Risco tuvo la ventaja de publicar, pero yo creo que en cierta manera estalla esta imagen que tenemos de todos los deportados, todos los sobrevivientes como uno, que no son uno, hay matices ahí que hay que investigar. Un poco también lo que acabas de comentar, que aparte del relato sobre su experiencia en el campo, vierte continuamente proclamas a favor de Hitler, antisemitas, anti-Unión Soviética. Esto también está muy, muy presente en buena parte de los artículos, esta carga ideológica de más profundidad, ¿no? También este objetivo que supongo que también arriba favoreció todo este carga ideológica que tuvo. Totalmente, y el mensaje que se nota como un hilo conector por la serie es realmente casi ese mensaje que iba del régimen también, de llamar a los exiliados a volver a España, ¿no? Porque, bueno, estamos en el 46, cuando Franco está ya alejado de Hitler, del eje, y está empezando a buscar esta entrada en internacional que le había... o sea, que no podía tener durante la Segunda Guerra Mundial mientras apoyaba a Hitler. Entonces el mensaje que Carlos Rodríguez pasa también está en línea con el mensaje del régimen, aunque hay curiosidades, claro, cuando Rodríguez del Risco dice que Hitler no tuvo conocimiento de los campos de concentración. Este mensaje no cabe con lo que Franco quisiera comunicar, o mejor dicho, no comunicar a la sociedad española. O sea que parte de lo que es interesante de estos artículos es que llevamos pensando que no hubo ninguna información sobre los españoles deportados a los campos de concentración, y sencillamente estos artículos niegan esta percepción, porque Arriba es un periódico o sea que bastante con mucha difusión, ¿no? Durante los años 40. Puede ser que estas memorias son la narración más leída sobre los campos de concentración en España. Puede ser. Sorprende, como tú has dicho antes, que hay mucho detalle en el relato, no tan solo de situaciones, sino también de nombres. Rodríguez del Risco hace gala de muy buena memoria. Algunos nombres, como decías, pues no has podido identificarlos, a pesar de los intentos de lograr conocer su existencia. Y sobre todo habla con mucha precisión del campo del Comando Staller, en el cual estuvieron muchos españoles, y hasta este momento no teníamos un detalle tan preciso sobre la vida en el comando, en qué trabajaban, etcétera, y es allí donde tiene una precisión absoluta. Sí, o sea que existe mucho más sobre el campo central de Mauthausen, sobre Gusen, ¿verdad? Staller queda un poco al margen de lo que conocemos sobre esta historia, y a pesar de tener
Carlos Rodríguez no era el único español o catalán que estuviera en Steyr, y entonces lo interesante es también poder describir este comando que vivía ahí. O sea, Steyr es a algunos kilómetros, 20 más o menos del campo central del Mauthausen, y en algún momento, creo que es el 43, este comando de muchos españoles, entre otros prisioneros internacionales, se mudan ahí, viven ahí en un campo separado del campo principal. Entonces tenemos ya como un microcosmo de personajes, para decirlo de una manera, en que estamos aprendiendo un poco más sobre este comando, cómo funcionaba, quiénes estaban ahí. Como dije, estos son nombres y acontecimientos que no hemos visto en muchas otras publicaciones. Antes lo has comentado, Sara, tú eres experta, has trabajado durante muchos años en el análisis, en la puesta en publicando artículos sobre la literatura concentracionaria, las experiencias, las memorias españoles que estuvieron en los campos nazis. Como una vez has leído el relato de Rodríguez del Risco, un poco, después de compararlo con otros relatos, un poco también me gustaría conocer tu opinión que tienes sobre este relato. ¿Se puede vincular a otros relatos? Hay cosas, grandes temas coinciden, no coinciden, en qué se diferencian los relatos clásicos que conocemos de este? Sí, no, o sea que sí que comparte matices con otros relatos que, como dices, clásicos. Hay ciertos acontecimientos que pasan en Mauthausen, hay como las desinfecciones, por ejemplo, todo el mundo escribe sobre estas desinfecciones. Es por casualidad cuando la resistencia clandestina nace en Mauthausen, y Rodríguez del Risco no menciona la resistencia en Mauthausen, que es un punto interesante, ¿verdad? Que le aleja de otras narraciones. Pero hay otros puntos que tiene en común, y habla de gente que ahora hoy en día son muy conocidos. Hemos mencionado a Joan de Diego, que tenemos los archivos aquí en el museo, y Casimir Clement, que son dos figuras súper importantes porque guardaban la documentación o sea que para guardarlo después de la liberación a gran peligro, bajo las narices de las SS, y él menciona Joan de Diego, Casimir Clement. Otra cosa curiosa es que alguien que ha surgido como un héroe, o alguien que conocemos mucho, que también hemos mencionado, Francesc Boix, no surge en estas memorias. O sea que hay algunos nombres que asociamos mucho ahora, hoy en día, con la experiencia española y catalana de Mauthausen, que no se menciona, ¿no? Entonces, en estas como va y vienes, vemos momentos en que coincide con otras narraciones que saldrán después, y hay muchos momentos en que estás leyendo algo que nunca has leído antes, estás leyendo detalles que no ves en ninguna otra parte. Solo un ejemplo: él mide, está muy informado de las inyecciones, los experimentos médicos que se llevan a cabo en Mauthausen, e incluso habla de los químicos, habla de las medidas de los químicos que los digamos médicos SS están usando, y tiene este ojo para un detalle que nunca he visto en ninguna otra parte, ¿no? Entonces son estos momentos que dices: esto realmente está aportando algo que o se ha olvidado, o con el paso del tiempo carecía de importancia para incluir en las narraciones que vendrían después. Y por otra parte, en el texto también leemos que Rodríguez del Risco dice o afirma que Hitler fue un patriota. Yeah. No habla de los campos, de las cámaras de gas en Mauthausen, no explica que en Mauthausen había cámaras de gas. Insisto, evidencia un gran rencor hacia los franceses, muy, muy profundo, a pesar de que también paralelamente elogia a Pétain, sí, las dos cosas. Sí.
y también desprestigia muchísimo, esto también es creo que otra carga de profundidad, a los miembros de la resistencia española, tanto en el campo como fuera del campo. Sí. Esto también es revisionista, ¿no? O sea, que está reescribiendo la historia en estas páginas. Y es otra razón por la cual quería sacar la edición, porque es importantísimo poder comprobar lo que dice con la realidad, ¿no? Y entonces, parte del plan del libro y parte del proyecto era como realmente contradecir algunas de estas falsedades que está diciendo y también señalar estos momentos bastante espantosos. ¿Estos momentos, según tu opinión, quitan valor al relato o no? No, yo creo que quitan valor en el sentido de que no se puede leer como una historia a secas en que puedes creer cada palabra, pero añadan valor en el sentido de que nos están mostrando otra perspectiva que tenía, o sea, que llevaba un deportado. En ese sentido, yo creo que es incómodo leer estas memorias, pero es una incomodidad importante para entender que había de todo y que, como dije antes, Rodríguez del Risco seguramente no era el único que tenía algunas de estas creencias. En relación con lo que estamos comentando, felicitarte porque has hecho una edición muy interesante con muchas notas a pie de página para, de alguna manera, resaltar estas contradicciones o estas afirmaciones que Rodríguez del Risco, pues algunas de ellas pues son bastante discutibles. También, volviendo atrás, el relato nos aporta información sobre los campos de internamiento franceses, Argelès, Gurs, incluso de los Stalags. Sí. Esto también es una fuente de conocimiento importante, supongo. Sí, hay muy poco escrito en concreto sobre los Stalags y realmente dedica una media docena de artículos sobre sus experiencias entre el Wehrmacht, el soldado alemán, sus tratamientos y esto también es algo bastante importante en estas memorias. Y por otra parte, un poco en la línea, y voy acabando ya, luego hacemos el debate, también resaltar un poco que el relato está escrito, y lo he dicho anteriormente, con un evidente marcado lenguaje franquista, ultracatólico, esto también Sí. se percibe mucho, y estas contradicciones y falsedades en algunos aspectos, sobre todo los más profundos. Incluso llega a afirmar, lleva a dar este dato, que no sé si es inventado positivamente o con otra intención, de que habla que 10.000 españoles murieron en Mauthausen, si no voy equivocado, ¿no? Lo escribe en uno de los artículos. Sí, o sea que sus números no son acertados para nada, pero y se niega. Un momento dice que no ha visto cámaras de gas y luego en otro momento dice que sí había cámaras de gas, entonces hay estos momentos de contradicción también. Pero hay también momentos de lucidez en que realmente está acertado y piensas que en el año 46 no había leído nada sobre la historia. Él estaba escribiendo esta historia por primera vez, entonces no tiene esta influencia externa que tendrán otros supervivientes que escribieron sus memorias. Se contagia por los aires políticos y este sentido de negación que tiene, pero no se contagia por otras historias. Está escribiendo un poco sin haber tenido este entorno histórico y político que todos tendrán después cuando el Holocausto llega a ser un tema realmente muy conocido y llega a conocerse como el genocidio más grave del siglo XX. Y para acabar tenía ya tres preguntas, tres consideraciones, ya como memorial democrático que nos vinculamos a los temas de memoria y me gustaría plantearlos. En primer lugar, el prólogo del libro lo escribe la propia hija de Carlos Rodríguez del Risco. Me gustaría, para que los presentes estuvieran también enterados, que explicaran un poco el proceso que has tenido con
de relación con la hija, si la hija sabía el origen de su padre, el origen de los diarios y cuál ha sido, si se puede contar, la reacción que tuvo la hija al conocer todo este mundo vinculado a su papá. Realmente increíble, porque yo contacté con la hija en 2020 y no sabía nada. No sabía nada sobre los artículos, tenía una memoria muy lejana de cuadernos en que su papá había estado escribiendo alguna historia. Pero ella tenía 6 años cuando murió su padre y entonces cuando contacté con ella estaba un poco sospechosa, pero luego realmente tengo que agradecerle a Luisa porque ha sido muy abierta al descubrir una historia bastante compleja sobre su propio padre y de hecho me empezó a pasar algunos artículos del archivo familiar sobre su abuelo y algunas cosas muy pocas, pero algunas fotos que tenía de su padre. Entonces el proceso de tener esta comunicación con la hija, con Luisa Rodríguez Casada, ha sido muy interesante y creo que para ella ha sido un proceso de descubrimiento de su propio padre, algunas veces incómoda, pero muchas veces muy interesante para ella poder leer lo que escribió y lo que ella vio siendo una niña muy pequeña. Porque la familia guardaba estos cuadernos, No, la familia no guardó los cuadernos, entonces ella se acuerda que su madre los tiró a la papelera y nunca más se habló realmente de su padre. Muy poco de su padre, sabía muy poco de su padre y no sabía nada sobre su historia, no sabía que fuera soldado de la República, no sabía que estuviera en un campo de concentración y no había estado nunca en contacto con nadie sobre este conjunto de sobrevivientes, o sea que no vivía en el mundo en que vivimos nosotros muy empapados de estas historias. Ella realmente estaba viéndolo por primera vez. Creo que me ha quedado pendiente que nos explicaras un poco el proceso o el trayecto que hizo Rodríguez del Risco desde el 5 de mayo de 45, que fue liberado en Mauthausen, cómo llega a España, qué recorrido hace. Es un recorrido similar al resto de deportados, que tiene algo en particular, la entrada o el regreso. Tiene que haber sido compartido, pero yo no tengo constancia de otro recorrido como el de Rodríguez del Risco. Entonces, después de la liberación, hace su camino a París, como muchos otros exdeportados, a la Hotel Lucrecia. Luego sale de allí, está un poco rumbo hacia Marseille. Quiere desalistarse de la legión extranjera, de la legión francesa, pero tiene que viajar a Sidi Bel Abbes, que está en Argelia, para hacer esto. Le pone un poco duro, dice que querían que se alistara otra vez, pero niega a hacerlo. Entonces, para conseguir los papeles, tiene la intervención de un funcionario en el norte de África, en Orán, y luego camina a Melilla y desde Melilla vuelve a la península. Creo que llega a Madrid, aunque no tengo constancia de su paradero en Madrid, pero sí que luego se sube a Santander y es donde vive el resto forman una familia ahí y vive el resto de su vida. Muere a finales de los años 50 en Santander. Y por último, por mi parte, la última pregunta, no sé si es una pregunta envenenada o no, es plantearte, ¿merecería Rodríguez del Risco la instalación de una Stoppelstein? Esa es la pregunta del día, ¿verdad? Esto es muy interesante, esta pregunta, y lo vamos a hablar mañana también en su ciudad natal. Yo tengo mis opiniones y lanzo que él es deportado. Aunque tuviera creencias o sea, realmente en contra del núcleo de los deportados españoles y catalanes, es deportado, vivió esta experiencia y lo contó. Y estamos viendo, por lo menos yo he visto, espero que podáis verlo en el libro, lo merecido de lo que cuenta. Es la primera voz
en España que está narrando los acontecimientos de los campos de concentración nazis. Y nunca ha sido reconocido por este hecho, a pesar de ser un hombre que realmente era controlado de cierto modo por estas creencias políticas franquistas. Yo creo que el hecho de ser deportado quiere decir que hay que considerar darle el mismo homenaje que a los otros deportados. Lo veo como complejo y gracias a Dios yo no tengo que hacer esta decisión. Jo només volia agrair a la Sara, no?, per haver-nos donat l'oportunitat de presentar. Som els primeros, no?, que presentamos. Primeríssimos. Els primers, doncs això està molt bé. I també a en Josep, no?, a Galvet, doncs, per haver conduït aquesta conversa, aquest diàleg entre ells dos. I bé, també doncs, agrair-vos la vostra assistència i participació, que hi ha hagut bastant de debat. Moltes gràcies. Gràcies.